Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez por aquí en Mujeres Fuera del Sistema. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Pues otra vez aquí, nuevamente. Y bueno, hoy, después de 2 años, invitamos a la maestra Daniela Isabel, a Isa, para las que la conocimos. Isabel es una de las compañeras que hace 2 años, el 24 de agosto, pues nos invitaron a realizar un podcast. Nos comentaron el sistema que estaban intentando hacer este programa de podcast. Y bueno, la invitación fue a mujeres diversas. Entre ellas estaba la maestra Daniela Isabel Hernández Morales, que es su nombre completo. Ella es maestra de formación, integra propuestas de programas educativos para mujeres en escuelas, realiza algunas currículas para también algunas escuelas, pero también le gustan las artes marciales a Isabel. Lo recuerdo perfecto, que era de las cosas que dialogábamos en estos primeros podcasts en el 2022. Bienvenida Isabel, muchas gracias por venir con nosotras. A ustedes por volverme a invitar, yo súper agradecida de que me hayan tomado en cuenta para esa primera edición. Lamenté mucho no poder continuar con ustedes, pero ahora que me hablaste, pues me emocioné mucho de volver a estar con ustedes. Y bueno, justo Marino, la intención de estos 2 programas que tenemos en agosto, pues es dialogar qué ha significado estos 2 años de Mujeres Fuera del Sistema, ¿no? Lo que nos ha implicado tanto a nosotras como a las compañeras que han pasado por acá y a las cuales de verdad les tengo mucho agradecimiento porque ninguna nos ha dicho que no. Entonces creo que eso es como muy importante, ¿no? Que pues siga siendo un espacio en donde pueden venir a dialogar, a poner su voz las mujeres feministas. Sí, fue como, es todavía todo un reto, ¿no? El poder conjuntar diversas voces, miradas, formas de vivirnos, formas de construirnos también y de construirnos, ha sido como el reto. Yo creo que este podcast, leía y escuchaba un poco el primer capítulo, el primer episodio. Se dice fácil, 2 años, se dice fácil, pero cuando ustedes hablaban sobre la cuestión del paradigma, ¿no? La reconstrucción, más que la reconstrucción, el volver a digamos, a intentar tomar voz y darle un sentido a este programa, me pareció fundamental. Creo que las voces de cada una de ustedes reflejaban también esta diversidad de la construcción de ser mujer y sobre todo los diversos contextos, el cómo nos fuimos creando, nos fuimos criando y vamos desarrollando una mirada de la propuesta que queremos llevar a cabo, ¿no? Se habla mucho del tomar la voz de las mujeres y colocarla en los medios de comunicación, pero esta voz informada, esta voz como con criterio, esta voz que nos deja ver qué es lo que buscamos y pretendemos como feministas. Y yo quiero en este sentido, de este nuevo paradigma, de esta que ya no es tan paradigma, que es una realidad, yo creo que más construida, una ley que se empieza a fomentar. ¿Cómo se siente María Isabel? Daniela Isabel Hernández Morales. Ajá. ¿Cómo te sientes después de 2 años? ¿Cómo ves el avance de este podcast? Para mí fue un antes y un después del podcast. Yo compartía en esas primeras sesiones que yo no me consideraba feminista. Yo me daba cuenta que hacía muchas cosas que comulgaban definitivamente con el movimiento, pero había muchas cosas que me hacían ruido y decía, yo estoy de acuerdo con esto y con esto no estoy tan de acuerdo. Y después de esas primeras sesiones y conocerlas a ustedes y ver informada de verdad de qué se trata, el fundamento del movimiento y de cada acción de ustedes, entonces dije, caray, no sé si estoy de acuerdo, no, sí, también. y también recuerdo de una de estas primeras sesiones cuando escuchaba, en 1900, dice, ¿en dónde estuvo mi mamá? ¿Te acuerdas que decías que...? Porque realmente está tan normalizado esto, nos educaron, nos crearon de una manera en la que este movimiento realmente no se veía. Entonces, para mí fue, pues claro, o sea, ya existía, pero no llegó a mí, porque desde la crianza no llegó.
porque en mi contexto familiar todo eso estaba normalizado y todo esto que ustedes estaban haciendo simplemente para mí no existía. Entonces, creo que maduramos, pero vamos madurando y nos vamos empapando, no de la información que realmente tendríamos que tener para fortalecernos como mujeres, ¿no? Es lo que te estaba platicando justo hace un ratito antes de empezar, cómo dentro de la educación sí tendríamos que garantizar herramientas para que las mujeres se educaran, se formaran, se crearan como seres humanos fuertes, competentes y ya no estar vulnerables a toda esta violencia que vivimos y que siempre está ahí. Entonces, ¿cómo tenemos que criarnos? Y nosotros como docentes, como mamás, como padres, ¿qué ambiente tenemos que propiciar para que estas mujeres ya no vivan lo mismo que nuestras abuelas, nuestras mamás, que nosotros mismos? Porque ya tienen elementos para poner límites claros, firmes. Pues a mí me pareció, es riquísimo que existe este podcast. Y Isabel, para la gente que nos ve y nos escucha, háblanos un poquito más de tus luchas desde la educación. ¿Quién es Isabel? ¿Qué ha hecho, no? En este primer podcast, vuelvo a repetir, era la idea tener como diferentes perfiles de mujeres que habían hecho algo en Michoacán, porque pues el podcast no estaba hecho, claro, ¿no? Venimos aquí a hablar algo, ¿no? Nos invitaron a un panel, ¿no? Para hablar de las mujeres en Michoacán. Pero, ¿qué ha hecho Isabel por las mujeres, por las niñas sobre todo, ¿no? Que es tu ámbito educativo. Sí. En realidad yo me dedico principalmente a la educación. Tengo una organización que se llama Alternativas Educativas y nos dedicamos principalmente a desarrollar programas educativos alternativos de diferentes áreas para escuelas y organizaciones. Muchos no están incorporados a la Secretaría, pero son estos esfuerzos comunitarios por acercar formación diferente a la educación tradicional. Y como mujer, comenté por ahí en alguno de los podcasts, ¿no?, que yo había sufrido violencias muy fuertes. Entonces le decía que como mujer que había sido, soy sobreviviente a feminicidio, fui secuestrada, me violaron. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, pues termina teniendo una huella, ¿no?, de lo que somos y de lo que la vida nos va marcando. Entonces, no me dedico exclusivamente al trabajo con niñas, ciertamente, pero a raíz del trabajo que empecé a hacer con ustedes y después con otras organizaciones, ahorita sí puedo decir que es una de mis prioridades. Entonces, ¿cómo podemos educar y generar programas educativos donde esté muy claro objetivos para cambiar este paradigma? Donde la violencia, donde nosotros no tengamos que estarnos defendiendo porque realmente no existe. Comentaba también en alguna de esas primeras sesiones, no recuerdo si fue dentro de o fuera, la violencia siempre va a estar. Y nosotros ahorita están ustedes en una lucha de cómo nos fortalecemos y nos defendemos. Pero si le apostamos a la educación, va a llegar el momento en que esto sí realmente se va a disminuir, se va a parar, porque si no todo el tiempo va a ser lo mismo. O sea, ¿cómo te defiendes? Hablábamos de los derechos, nadie nos los da, que los tenemos que arrebatar. Pero si nosotros en este momento le apostamos a la educación, va a llegar el momento en que realmente no nos tengamos que ocupar de apagar los fuegos, porque nos ocupamos de lo realmente importante, no de lo urgente. Y creo que muchos movimientos feministas, que no digo que está mal, alguien lo tiene que hacer, pero se están ocupando de lo urgente y creo que están dejando de lado lo realmente importante. Entonces, si le apostamos a la educación, si le apostamos a las infancias, sí creo que tenemos la esperanza de que mucho de esto se erradique. Y a eso me dedico. O esa es mi intención. Fíjate que en ese primer episodio me llamaba mucho la atención lo que hablabas sobre la cuestión de esta deconstrucción de la educación precisamente y las resistencias que existían en ella. De ese entonces a la fecha, ¿se ha modificado algo para ti? Creo que más bien se ha fortalecido y se ven en situaciones día a día. Hace poco, les voy a compartir algo que pasó en unas escuelas con las que colaboró. Llegó un niño chiquito, de preescolar, traía algunas situaciones en su casa y llegó con toda la intención y le pegó a una niña.
Entonces, yo estaba dentro de la oficina con otra familia y nada más escuché que la niña lloró, pero lloró con mucho sentimiento. Entonces, ya después algo que pasó, ella me dice, no, es que este pequeñito le pegó a esta niña y le dije qué fue lo que hizo ella, ¿no? Y entonces me dice, pues se sobó, lloró, se fue y se escondió. ¿Y qué hicieron? No, pues es que sí, ya le vamos a decir a la mamá de este niño que pegó, que hizo. ¿Y quién se ocupó de la niña? Hay un sentir en esa niña. Y le dije, entonces necesitamos hablar con la niña y con la mamá de la niña. Entonces en su momento hablé con la niña, le dije, a ver, o sea, de verdad, niños como este, porque a mí es una niña muy noble, siempre va a haber personas, ¿no? Personas, ya no hablemos de niños o niñas, personas como esta, que lleguen directamente a agredirte por cualquier cosa, o sea, no eres tú. En la vida, cuando nos sentimos mal, nos portamos mal. Y a veces tú estás justo ahí, porque además no hubo motivo alguno, no había existido conflicto. Entonces, siempre va a haber personas que estén muy reactivas y a veces te toca estar ahí. Y si tú no eres capaz de hablar y decirle a los jueces, decirle, basta, no, porque además es mucho más grande la niña, a mí no me vas a pegar. Entonces yo le di, no, con toda la cátedra de así y así, con esta fuerza, le vas a marcar que no va a volver a pasar, porque si tú lo permites una vez, ya después no va a ser quien se lo hizo en casa, sino que ya tengo con quién desquitarme. Y ya después hablé con la mamá, le dije, oye, me van a decir que yo medio loca, ¿verdad? Y feminista, radical. Digo, pero es que yo me voy. ¿Hasta dónde puede ir esto? Siempre va a haber personas agresivas, reactivas, lastimadas, ¿no? Porque creo que muchas de las personas que actúan así, pues actúan desde una herida. Y también son víctimas. Pero entonces, ¿qué elementos nosotros estamos dándole a las infancias para no estar ahí? Para no generar una víctima de la víctima. Entonces le dije, a ver, no sé cómo lo veas, pero pasó esto, le dije esto a tu hija y ya se va a primaria esta pequeñita. Y le dije, te la encargo mucho, porque desgraciadamente no en todas las escuelas tienen claridad de ocuparse de la víctima, sino del agresor. Y creo que una de las tareas más fuertes que tenemos es dejar de ser víctimas. También en este ahorita que lo retomaste, me llama mucho la atención esto, ¿no? Esta posibilidad también de reconfigurar este ciclo de la violencia y colocar a cada uno de los actores y las actoras dentro del lugar que le corresponde. ¿Para qué? Para evitar precisamente que este círculo vicioso pueda realmente empezar como a generar un círculo virtuoso. Pareciera que es personal la cuestión de la violencia. Algunas veces, como bien lo dijiste, no es personal. Y ustedes lo retomaban muy bien en su primer capítulo, en su primer episodio de este diálogo que se ha extendido por 2 años, la cuestión de la violencia patriarcal, la cuestión de la hegemonía y de este modelo donde digamos, el daño es para cada una de las personas que interactuamos en este modelo. No estamos en una lucha de poderes, no estamos en una lucha o en un señalamiento y estigma digamos, víctimas contra agresores, sino estamos en una cuestión de diálogo y reconstrucción de lo que implica el modelo hegemónico y cómo nos va dañando a las personas. Entonces, en estos daños, sí hay un victimario, sí hay una víctima, pero este victimario, esta víctima, tiene una raíz. Claro. Y la reconfiguración de poderlo colocar en el centro para poder dialogar y colocar los límites correspondientes es fundamental. Creo que en esta propuesta que tú haces me llama la atención de los modelos educativos alternativos, colocas todo esto, pero también en este primer capítulo se habla de los ángulos en los cuales nos vamos diversificando como mujeres. ¿Qué te da ese mensaje a ti? El asunto de colocarnos desde diversos ángulos, no solamente el educativo. Ya mencionaste varias etapas por las cuales ha transitado Isabel. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo aterrizas en este momento para no quedarnos únicamente sobre la teorización, sino sobre la cotidianidad de Isabel? Yo creo que como una oportunidad enorme de fortalecernos y hacer alianzas. Hace ratito no me acercaba, tú desde lo que haces, ¿qué de lo que tú haces me puede favorecer en mi lucha?
porque yo no lo hago todo, o sea, claro. Es una parte. Entonces todos estos ángulos que dices, de repente sí creo y sí siento todavía que hay como quién hace más, quién hace menos, y de repente todos queremos ser el protagonista. Ay, y lejos de que esa fuera nuestra actitud es de cómo colaboro en tu lucha y cómo tú puedes contribuir a la mía. Y creo que me ha ayudado, ya era algo como que yo tenía en el ojo, y ahorita fue algo que concreté. O sea, el que exista todo eso debe de ser una oportunidad de hacer redes, de fortalecernos, de crecer. Justo me invitaron el día de mañana a un encuentro que va a haber de organizaciones de la sociedad civil en Tzintzuntzan, y claro, no, o sea, yo dije, sí me registro, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sé, pero seguramente algo bueno va a pasar de aquí, y algo bueno voy a poder dar, y algo muy bueno voy a poder recibir. Claro. Es que me parece, Mari, que hay diferentes feminismos, ¿no? Claro. Pero el feminismo comunitario dice algo muy importante, ¿no? Cómo vamos resituando las memorias de los cuerpos. Las memorias que pueden ser catastróficas, como el aprender a ser violentada, decías tú, ¿no? O sea, cómo a las mujeres nos han enseñado a través de la historia a estar dentro de ese marco. Pero justamente esta memoria, que después de individual pasa a ser colectiva, pues se ha ido deconstruyendo, justamente para que esta memoria pues vaya cambiando. Y el límite que dices tú de ponerle a los otros, de decir, mi mundo es así, de respeto, y lo quiero vivir de esta manera, bueno, pues es un paso fundamental que deconstruye justamente estas relaciones. ¿Y dónde se desconstruyen? Pues básicamente una de las instituciones más importantes es la escuela. ¿Sí? Y la otra es durante las infancias, ¿no? O sea, si yo lo hago cuando soy niña y empiezo a aprender que esto no es así, que el amor no duele, que relacionarme con otras personas tiene que ser desde otro ámbito, desde otra forma, es fundamental. Y a eso se refiere este feminismo, ¿no? Cómo vamos generando memorias, primero individuales y luego colectivas, plenas para las mujeres, ¿no, Mari? Sí, claro, es importantísimo eso que acabas de mencionar, pero también mencionaste otro término. Dentro de estas colectividades hay que ser amorosos, ¿no? Yo creo que fundamentalmente soltar o liberarnos de un sistema también no tiene que ser doloroso. Y precisamente por eso lo dicen los feminismos comunitarios. Es importante escribir la historia, pero más allá de la historia, rescatar mi memoria sobre esta historia. Y sobre esta historia y sobre esta memoria, digamos, ¿cómo lo vives, Isabel? ¿Cómo vives el asunto de haber participado en este momento, de donde se da la voz, se da, digamos, se visibiliza una posibilidad para poder dialogar sobre esto que nos atraviesa como mujeres? ¿Cuál es la emoción y cuál es el sentimiento de Isabel a este momento? Ya lo has hablado ahorita en varios momentos, sin embargo, recapitulándolo, haciendo memoria y no construyendo una historia sobre lo que hemos estado viviendo. Claro. ¿Qué siente Isabel? ¿Qué emoción evoca? Creo que fue parte fundamental de mi proceso de sanación. Esta situación que yo viví fue justo hace 4 años, el 23 de julio, y entonces estaba muy reciente, ¿no? Acababan de ser 2 años. Y algo que a mí me habían dicho es, tienes que resignificar todo esto que pasó y cómo lo vas a vivir. Esto que hablas, ¿no? De la parte de un sentir, de manejarme desde el amor, desde el agradecimiento. Recuerdo que en aquel entonces hubo alguien que me dijo, en algún momento vas a ser capaz de agradecer todo lo que la vida te está dando con esta experiencia. Y yo, o sea, ¿cómo es posible que me digas? O sea, yo todavía toda lastimada, herida, con cicatrices, con una herida física, pero también una herida emocional muy profunda. ¿Cómo me puedes decir que voy a ver algo bueno? Y creo que justo de esos 2 años y de esta intervención que tuve con ustedes, de todo lo que yo aprendí, escuché, me permitió no solo deconstruir lo que traía, darle mucho sentido a lo que estaba escuchando, saber qué habilidades tenía que desarrollar en mí para poder realmente darlas. Entonces creo que ese sentimiento es de mucho agradecimiento porque me
invitaron en este momento, de un agradecimiento infinito por haber podido compartir con personas, mujeres a las que admiro tanto, que me dieron tanto, o sea, ¿no? Tanto en esos momentos en los que participé como después cuando me ponía a escucharlas, participaron de manera muy importante en mi proceso de sanación. Yo en este momento he seguido en toda esta parte de las artes marciales y sí entendí que hay personas, hay mujeres que no solo, hay una diferencia muy grande entre ser pacifista y, claro, y ser vulnerable, ¿no? Entonces, le digo, sí, o sea, realmente yo no busco ninguna agresión con nadie, pero sé que puedo defenderme y eso me ha permitido trabajar en mí y trabajar en los demás, tanto en mis hijos como con otras infancias. Entonces eso, estoy muy, muy agradecida de haber podido participar con ustedes, de que esté aquí otra vez, de todo lo que a raíz de eso me permitió construir otras cosas, claro, de poder llegar a más personas con más claridad, de la importancia de retomar esto en el ámbito educativo, y eso, muy contenta y muy agradecida. Claro, hay una narrativa que me gusta mucho evocar cuando hablamos sobre la narrativa relacional. Estos valores que se van quedando en mí, esto que yo aprendí durante este proceso, esto que se despierta y que yo de alguna manera, no solamente con amor, sino con agradecimiento, me deja esta nueva persona que soy. Pero también hay otra narrativa que dice, de alguna manera, a cada etapa y a cada momento hay que decirle adiós. En este caso yo siempre digo sí, pero también decirle hola de nuevo. Si yo lo volviera a vivir, tú lo dices, no voy buscando pelear, no voy buscando estar como en confrontación continua, pero sé que ahora tengo herramientas para evitar una confrontación. No soy inofensiva. No soy inofensiva, pero busco la paz. Así es. Pero claro, si me tengo que defender, me voy a defender. Sí, claro, no de todas las maneras. Sí, claro. Y no quiere decir con eso que seas violenta. Porque creo que cuando decimos, soy capaz de decir hasta aquí, el límite muchas veces se juzga y se coloca como un asunto de violencia y realmente no, lo que estás diciendo, estoy buscando una paz para mí, después de todo lo aprendido. Y dentro de todo esto aprendido, Isabel, ¿qué destacarías en este momento ya de esta nueva Isabel? ¿Qué destacaría? Creo que lo más importante que reconozco en mí es aprender a soltar desde el amor, a perdonar desde el amor. De hecho, esta persona que me agredió, seguimos en contacto después de que estuvo anexado, después salió, y me di cuenta, o sea, realmente empezamos a conversar porque se habían quedado muchas cosas ahí que yo no entendía, y cuando salí y vimos por chats que además habíamos sido títeres del sistema y de su familia y de los amigos y de todos los demás, de muchas mujeres además, entonces eso me lastimó mucho. Me permitió en su momento, cuando estuve atendiéndome en derechos humanos, ahí me estuvieron asesorando, en su momento creo que tengo muy claro en algún momento que me dijeron, si te das cuenta de que yo no te estoy quitando tu papel de víctima, pero para sanar te lo tienes que quitar tú. Dice, pero sí quiero que entiendas que él también fue víctima de la situación, porque es un paciente psiquiátrico que le quitaron el medicamento, que le estaban dando homeopatía, que, o sea, tenía 4 días sin dormir, todo, ¿no? Lo que había pasado. Entonces dice, él también era víctima. Entonces, bueno, cuando hablamos y vemos todo esto que pasó, fue para mí bastante importante en mi proceso de sanación saber que no existió una intención de lastimarme de alguien a quien yo amaba tanto, primero. Y segunda, que tampoco tenía yo que quedarme ahí. O sea, te entiendo, te respeto, vaya ya. Así es. Y en estos 3 años tuvimos muchos momentos, muchos encuentros en el que existió mucho apoyo. Durante el tiempo que estuvimos incomunicados, muchas personas se habían colgado de ahí
Yo estuve recibiendo amenazas de muerte muy fuerte para mí, para mi familia, durante los 3 meses que estuvimos incomunicados. Y cuando él salió, de las primeras cosas que hizo en cuanto él se enteró, fue dirigirse con estas personas y decir, basta, o sea, no la vuelves a tocar, no la vuelves a hacer daño. Dice, si fui capaz de hacerle eso a la persona que más amo, que es como la madre de mis hijos adoptivos, que ama mucho a mis hijos, dice, entonces no la vuelves a tocar. Y pararon las llamadas, y pararon las amenazas. Entonces sí reconozco que fue una persona que siempre se hizo cargo, lo reconozco y lo sé como una persona que tiene compromisos psiquiátricos fuertes. También lamento mucho saber que es una persona, como lo dije en su momento en un podcast, ¿no? Todos fueron niños que vivieron cosas muy cañonas, que tienen una herida muy fuerte. Las personas no desarrollan estos trastornos límites de la personalidad y otros de la nada, ¿no? Comentaba también en alguno de los podcasts que yo empecé a trabajar con niños desde que tenía 15 años y a lo largo de esta historia he tenido, pues me ha tocado estar con adolescentes, con adultos, que los tuve de 4 años, que estuve de 2 años y yo los vi tan plenos, tan felices y me tocó ver a ellos sí el detonante que hubo en su familia y resulta que ya son adultos y me entero, es que tuvo esquizofrenia y lastimó a la novia, es que el otro desarrolló TLP y el otro. Entonces te quedas, claro, cuando ves desde el otro lado, no es imposible sentir empatía y decir, no te puedo condenar porque sé de dónde vienes y entiendo lo que estás pasando. Entonces me sirvió también trasladar esto a mi vivencia particular y decir, de verdad te quiero con todo mi corazón, estoy infinitamente agradecido con esta persona por todo lo que nos dio a mí y a mis hijos. O sea, realmente para mis hijos es una persona muy importante, pero no te puedo tener cerca. Claro. Ahí está una libertad. Tu libertad de elección y sobre todo tu responsabilidad sobre el cuidado propio y de mis hijos y de todo mi entorno, claro. Y porque la violencia creo que al final, en medio de todo esto, pues es una relación de poder. Pero deja de serlo en el momento en que tú decides hasta dónde. Y creo que tú tomaste esa decisión, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante también mencionarlo, ¿no? Los procesos con los agresores, y se lo decía a la doctora Rosario, ojalá y algún día pueda volver acá y hablar justamente de estos peritajes tan fundamentales ya en este plano, cuando los hombres son adultos y en su caso agresores, ¿no? Cómo podemos dialogar también de esta otra parte, que de repente el feminismo se ha limitado por una cuestión política de asumir que le toca a los hombres asumir esta parte, pero que es muy importante conocerlo y saberlo, porque en muchas de las ocasiones el acceso a la justicia de las mujeres no llega por no conocerlo, porque hay miles de mecanismos todavía institucionalizados que están vinculados más desde una visión machista, en donde no se recupera la realidad de lo que implica la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces creo que qué bueno escucharte, Isabel, ¿no? Que has podido ir procesando todo esto en tu cuerpo, en tu memoria de este cuerpo, y que vas deconstruyendo como todo aquello que no quieres vivir y que has puesto un límite, ¿no, María? Esta es parte fundamental también del aprendizaje y de la autoconciencia, ¿no? Y también hay un término que me gusta mucho enunciar también a mí, también es ser autocompasivo con uno mismo y no enjuiciarse tan duramente, ¿no? Porque de repente no solamente recibes el juicio y el enjuiciamiento de todo el mundo que tergiversa toda una realidad y toda una vivencia, y esto que tú dices, ¿no? Una construcción que tiene una raíz y un porqué, y ustedes lo hablaban muy bien en el primer episodio sobre los cánones de la violencia, las raíces de la violencia y cómo nos van construyendo en estas relaciones de poder, que no solamente se dan hombre-mujer, sino se dan en todo tipo de personas, ¿no? Entonces, el cómo fundamentar esta transformación, creo que también es importante reconocer el daño, porque si el otro y la otra no te lo va a reconocer, también es importante que lo reconozcamos desde acá. Y mi parte. Ahí tu parte. ¿Cuál fue mi parte? Tu responsabilidad esto, dentro de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque solo así empezamos a sanar. Y empezamos a cambiar. Y ya empezamos a cambiar. Siempre he tenido buena relación con el papá de mis hijos, pero justo a raíz de toda esta situación y que yo vi que empezaron a cambiar muchos mecanismos en mí,
Ahora no solo me llevo muy bien con el papá de mis hijos, realmente es un papá muy, muy amoroso con sus hijos, pero también es muy amoroso conmigo. Entonces, de repente llego, les llevo a los niños a su casa y le digo, oye, ¿me puedo dormir 5 minutos en tu sillón? Porque estoy cansada y todavía tengo que hacer. Me quedo dormida y siento como me pone la chamarra. Oye, ¿ya comiste? ¿Te quedas a comer? Y al revés también. Entonces, muchas personas me dicen, pero ¿cómo es el papá de tus hijos y ya no están juntos? No importa, pero Claro. no solo es porque yo vivo mejor así, sé que él vive mejor así, pero además es que ejemplo le estoy dando a mis hijos. Claro. Y me encanta el resultado porque en alguna ocasión me preguntó mi hija, la más chiquita, tiene 6 años, y me venía platicando muy contento de su papá, porque además si sabe que hay una buena relación entre nosotros, con toda la confianza me platica de su papá. Y entonces me dice, oye, mamá, yo te puedo preguntar algo, sí, ¿por qué te casaste con mi papá? Si son tan diferentes. Y le digo, oye, esa es una pregunta que creo que en este momento no te podrá contestar. Yo sí. Quizá creyeron que iban a ser felices para siempre, pero mamá, no es para siempre. Pues sí, ¿verdad? Es una buena respuesta. Pues sí, no lo había pensado. Pero eso, ¿no? En su momento también con el papá de mis hijos hablábamos de esta otra persona que me agredió y me decía, no quiero que hablen, que sepan, que... Y le digo, es que no les podemos meter el odio con alguien que solo les dio amor, o sea, la situación se dio conmigo, pero para él solo tuvo atenciones, amor, se entregó a ellos, le digo, le aprendieron muchísimas cosas, muchas cosas súper bonitas y nobles que veo en mis hijos son de esta otra persona, ¿no? Entonces, digo, yo siempre he creído que tenemos que ser agradecidos con las cosas que les llegan a nuestros hijos, ¿no? Y él fue también en su momento. Y hemos aprendido mucho. Yo creo que de todo lo que pasó, sí, ahorita soy capaz de ver todas las luces en esas sombras y nos hemos beneficiado de manera personal y colectiva. Qué bueno, Isabel. Pues muchas gracias por compartirlo. Y bueno, este primer año, ¿no? de los podcasts, bueno, realmente fue de agosto a diciembre. Pues invitamos a varias compañeras, ¿no, María? Así es. Compañeras que queríamos que hablaran también así como tú, desde este enfoque de ser un movimiento diverso, un movimiento en donde en ocasiones no sabemos que estamos trabajando por las mujeres a un nivel en donde puede ser opción de vida, ¿no? Pero también un movimiento que se va transformando, que van incorporándose mujeres jóvenes que también tienen mucho que decir, que si recuerdas, creo que todavía estuviste en el podcast con Yannick Castro, ¿no? Que la invitamos a hablar en aquel momento sobre cómo estaba el aborto legal en Michoacán, qué nos podía decir ella de esta agenda que puede ser polémica, que puede ser no aceptada por todo el mundo, pero que al final pues la marea verde ha aparecido en América Latina y que es en este momento algo muy importante para el movimiento feminista en América Latina, en México y en Michoacán, ¿no? Sí, sobre todo ustedes lo mencionaban muy bien en ese primer podcast, ¿no? Estos ángulos y de estas vivencias de las mujeres era desde un contexto laboral, profesional, decían educativo, social, pero además también personal. Y creo que se ha ido como procurando, cuidando esta parte. Y sobre todo en este primer año, Ana, se ha roto un poquito también la brecha generacional. Este como rompimiento que existía dentro del movimiento, hemos tratado como de dialogarlo desde esta perspectiva y creo que colocarnos en la voz y colocarnos aquí, dialogarlo, hablarlo, reconstruirlo, vivirlo, creo que nos permite precisamente el reconocimiento entre nosotras, pero también el ir sanando ese daño que nos hemos causado, digamos, víctimas de un sistema que nos coloca en competir con la otra, con el otro, en lugar de reconocernos, ¿no? Las virtudes y ser el nodo, digamos, que le da soporte a esta red de apoyo y sobre todo de reconocimiento entre nosotras. A lo largo de todos de este año hablamos temas de tanatología, hemos hablado de temas de la participación de las organizaciones que tú lo mencionabas en este momento, ¿no?
el ir enunciando, el ir nombrando también los daños que vivimos desde estas perspectivas. También hablamos de fechas conmemorativas y por qué tienen que ser conmemorativas y no de festejos, ¿no? Hablamos sobre obras de grandes escritoras, de grandes mujeres dentro de la ciencia. Hablamos de estudios de violencia, el cómo se reconfiguran. Hablamos del tema de leyes, el cómo avanza el tema del aborto en Michoacán, pero no solamente en Michoacán, sino cómo ha ido caminando también a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Entonces creo que se ha completado, se ha cumplido un poco la proyección que ustedes colocaban dentro de este primer podcast y eso creo que pues le da el cumplimiento y sobre todo la importancia que ustedes querían colocarle en esta voz que pretende no solamente el colocar la voz de la mujer, sino reconfigurar los procesos que sean un poco menos violentos y más vivibles y sobre todo que garanticen la vida. Porque tú lo decías en un momento y eso me impresionó mucho. La primera frase que avientas dice, soy sobreviviente de feminicidio. Esa es una cosa muy fuerte. Y hablarlo desde esta manera y colocarlo aquí y discutirlo de una manera sana, con reconocimiento y sobre todo con enseñanza de vida, creo que alcanza el objetivo del podcast. No sé cómo lo vean ustedes dos. Sí, yo creo que me da mucho gusto que Isabel haya aceptado venir, ¿no? Porque para mí creo que esta experiencia fue muy interesante en el sentido de poder dialogar con otras mujeres que no necesariamente son mis amigas o mis conocidas en el movimiento, ¿no? Sino que esta idea de que fuera un podcast diverso, en donde vinieran varias voces, a mí me gustó mucho poder escuchar otras mujeres y que eso también aterrizara en mi memoria individual de mi cuerpo es muy importante, porque a veces creemos que como feministas, solo por decirnos así y habitarnos desde ahí, todas pensamos de la misma manera. Y no, creo que una de las cosas que más hemos defendido es tener derecho a la diferencia. Claro. Tener derecho a que yo puedo pensar de manera diferente, pero me convoca la opresión de las mujeres, cambiar todo esto que hemos vivido y que se traduce en condiciones de desigualdad. Y entonces creo que así fue muy interesante, como bien lo mencionas, este primer panel, para poder definir si queríamos continuar con este proceso, ¿no? Y lo que vino después de cómo retomamos el nombre, que realmente lo pusieron compañeras mujeres que estaban en ese momento aquí en el sistema y que nos propusieron, ¿por qué no se llaman mujeres fuera del sistema? No solo del sistema michoacano de radio y televisión, sino también de un sistema patriarcal que nos ha oprimido por siglos, ¿no? Entonces creo que nos gustó mucho, todavía estabas, la idea de que nos llamáramos así, y ahora a distancia, 2 años, creo que pues el enfoque sigue siendo el mismo, ¿no? Poder dialogar con mujeres diversas, pero queríamos que hoy Isabel como nos recordara ese momento, pero también nos recordara que el enfoque de este espacio es eso. Es eso. Dialogar con mujeres diversas, dialogar con mujeres que puedan hablarnos desde cómo habitan el feminismo ellas y cómo este proceso pues es diferente para cada uno. Replantearnos esta lealtad invisible que tenemos a estos grupos feministas. Yo les comentaba, ¿no?, que en su momento de quien más me sentí atacada fueron algunas mujeres, y cuando se les preguntó ¿por qué lo hiciste? Es que a mí me dijeron que era una mujer muy mala y pues yo en esta lealtad y como mujer pues actué en contra de otra mujer, ¿no? Entonces a mí se me hizo algo súper fuerte y creo que sí, el que exista un lugar en donde se convoquen diferentes feminismos y que todos tengan voz y que nos permitan replantearnos mi postura donde estoy y con quién más comulgo, pues nos permite, ¿no? Eso, ya quitarnos esta venda y tener acciones un poquito más congruentes con un feminismo, ¿no? Sí. Responsable, un feminismo responsable. Y solamente de hablar en este recorrido de estos 2 años, pues de las compañeras que han venido de comunidad, claro. A Nana Maribel Ramos, ¿no?, que además también tiene un programa de radio, ¿no?, que hace radio por redes sociales, ¿no?, a las compañeras de Juchari y de Páscuaro, ¿no?, que también han estado acá, ¿no?, y que hemos colocado pues estas voces que pueden ser
todavía más diversas, ¿no? Y pues esperamos continuar, ¿no? Dialogando con este primer panel en estos 2 programas, irnos un poquito hasta septiembre para que vengan todas y podamos vernos y seguir reconstruyendo memorias como bien dices, primero individuales y colectivas para otras mujeres. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. No sé con qué quieres cerrar, Isabel. Hoy pues agradeciendo, infinitamente agradecida de ser parte de Mujeres Fuera del Sistema. Y eso, infinitamente agradecida. Pues gracias, Isabel. Mar. Pues esto también, yo bien agradecida siempre, yo siempre lo digo, siempre que vengo aquí y converso con cada una de las invitadas, me llevo como primero nuevas visiones, nuevas formas de vernos, de construirnos, de deconstruirnos, pero sobre todo como esta lealtad, que yo sí levanto como el estandarte de no seguirla invisibilizando, sino hacerla visible. Y yo creo que la visibilizamos en el momento que la nombramos y que nos nombramos parte de esta red de colaboración, de soporte, pero sobre todo de reconocimiento entre nosotros. Entonces yo me quedo con eso. No tenía el gusto de conocerte, me da mucho gusto conocerte. Y bueno, te escuché en el podcast, en el primer episodio y ahí en el segundo y en el tercero, pero me dio mucho gusto tener la posibilidad de verte en vivo y conversar contigo, porque te digo, siempre me da como nuevos senderos para seguir explorando y la razón de por qué sigo siendo feminista, ¿no? Y bueno, en este proceso y para poder construir estas memorias, pues tenemos que tener alianzas, y en este sentido, pues el sistema ha sido un aliado, ¿no? Que nos invitó. Recuerdo mucho al director que entró y nos dijo, son libres de decir lo que quieran y siéntanse en libertad. Y bueno, ha sido así hasta ahora, ¿no? Espero poder recuperar los nombres de todas las personas que también han hecho posible este podcast durante estos 2 años, pero pues ahora está el señor Osiris, siempre nos coloca muy bien los micrófonos, y está acá Manuel, que aunque no lo ven, pues está grabando, Ponchis y Betty, que también siempre están muy preocupados por todo el proceso, y pues agradecer mucho que tengamos esta posibilidad y el micrófono abierto para las mujeres feministas, ¿no? Entonces, cumpliendo 2 años al aire, estando muy, muy satisfechas y muy agradecidas con todas las compañeras, con el sistema y con este primer panel de trabajo que espero vayan conociendo a lo largo de estos programas. Pues agradezco el día de hoy que esto fue Mujeres Fuera del Sistema. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Mari. Gracias. Pues listo, se acabó.